Yo he visto que hay como tres tipos de cristianos. O sea, todos llegamos y nacimos de nuevo. Y nacimos de nuevo, nos dieron unas enseñanzas y entonces caminábamos luchando con lo que éramos. Se vuelve una lucha porque la palabra nos dice una cosa. La palabra nos dice que somos santos, que somos redimidos, que somos justificados, pero en nuestro ser material, en nuestro ser carnal, todavía hay deseos pecaminosos. Entonces se convierte, y uno escucha a muchos cristianos, y yo estuve ahí también. ¿Cómo va, hermano? No, ahí luchando con esta carne. Empieza esa batalla porque no entendemos qué fue lo que sucedió en el nuevo nacimiento. Es un tipo. Dios son los niños en Cristo, lo describe Pablo así, niños. Nacieron de nuevo, reciben todas las riquezas, como les explica en 1 Corintios, tienen ya todo el equipaje de Dios por medio del Espíritu Santo, pero siguen caminando como su vida anterior. Niños en Cristo. Y hay otro tipo de cristianos, el típico religioso. Se aprende la Biblia, la memoriza, pero no puede vivirla. Y se lo pasa juzgando a otros. Ese hermano es pecador, ese hermano está haciendo eso, ese hermano no sé qué. ¿No? Vuelve crítica, pero su vida no es transformada. Es el típico cristiano religioso. Y hay otro tipo de cristianos, son los mejores de todos, y es donde Pablo y el Espíritu nos quieren llevar hacia la madurez en Cristo. Toman la palabra y se la gozan, la viven, renuevan su manera de pensar y empiezan a caminar como Dios quiere, como hijos amados. Y la invitación, hermano, porque yo estuve ya, he estado en las tres más bien, y uno ve la diferencia. No es religión, no es una batalla, es un vivir. Y vivimos llenos de gozo y de paz cuando entendemos ese plan tan maravilloso de Dios. Tenemos esta mentalidad de reino. Ya no vivimos conforme vive este mundo, lleno de afanes, preocupaciones, angustias, ansiedad, pleitos, celos, contiendas. Todo lo que está escrito ahí en Gálatas 5 como las obras de la carne todavía luchando. Y ahí es donde uno se da cuenta cuando habla con un cristiano y de años. ¿Cómo va? Ay, hermano, está duro. Muchos problemas, muchas circunstancias. Pero cuando yo estoy ya en Cristo, cuando yo me cojo de su palabra por fe, porque la caminata es por fe, creo la palabra, creo lo que Él me dice, yo empiezo a deleitarme esta vida junto con todas las circunstancias, con todo lo que venga. Yo puedo gozarme porque tengo mis ojos puestos en Él. Tengo mis ojos puestos, como la palabra dice, en las cosas de arriba, no en las terrenales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para entrar a ese tercer grupo si no hemos entrado? Vamos a escuchar la palabra. Vamos a ponerla en nuestro corazón, a renovar nuestros pensamientos y la empezamos a vivir. Y nos empezamos a gozar esta vida tan preciosa porque es preciosa. Yo he tratado, hermano, de dividir, como la vez pasada, espíritu, alma y cuerpo, que nosotros somos tripartitos. Vivimos en un cuerpo, tenemos un alma que nos conecta con el espíritu, pero nosotros somos seres espirituales. A partir del nuevo nacimiento, empezamos a vivir en el espíritu. Cuando estábamos en Cristo vivíamos por estos dos, por los deseos del cuerpo y por el alma. Y eso es lo que vemos en el mundo, y por eso hay tanta maldad, por eso hay tanto engaño, por eso hay tanta corrupción, porque se vive nomás en estos dos estados. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando en aquel momento hicimos aquella oración de arrepentimiento y de fe, fuimos llenos del Espíritu Santo. Mi espíritu que estaba muerto cobra vida y se une al Espíritu Santo. Y ahora me guían. ¿Y cómo me guían? Pero yo ya no voy a seguir luchando con lo que siente mi cuerpo, con lo que trae mi carne, esa vieja naturaleza. Ya no voy a
vivir por eso, sino voy a vivir es por la palabra. Eso es vivir en el Espíritu. Y tengo la gracia del Espíritu Santo que habita en mí, soy su templo. Toda la plenitud de Cristo está en mí. Está en cada una de las tres categorías que dije. Está la plenitud, pero no la estamos disfrutando. Aquí quise poner como una especie de torbellino, porque se vuelve un torbellino entre el alma y el espíritu. Como el espíritu fue renovado instantáneamente, nosotros al hacer de nuevo ya recibimos toda la plenitud de Cristo está en mí. Soy limpio, soy purificado, soy justificado. Todo esto sucede en el espíritu. O sea, lo he vivido así como para dar entendimiento, porque todo mi ser va a moverse de una manera diferente a través del Espíritu Santo, pero viene aquí ese conectar, entonces se ve como un remolino de emociones, de desafíos, para vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre y mi alma, y ahí opera el enemigo, a tratar de sacarnos, como el enemigo, a través del pecado era mi amo. Hoy cantamos eso, fuimos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, por la obra de Cristo Jesús somos libres. Pero el enemigo va a traer pensamientos a mi mente, que ese es el mayor problema, ya son las artimañas que nosotros debemos identificar del enemigo. Va a seguir trayendo pensamientos a mi mente de la antigua manera de vivir, para meterle otra vez el pecado, porque a través del pecado es que Él nos dominaba. Y hacíamos una pregunta, compartiendo con el pastor César. ¿El cristiano al fin puede o no puede pecar? ¿O el cristiano peca o no peca? Y la conclusión es sí puede. Puede hacerlo porque en la misma palabra está escrito y Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos los que están ahí como escritores del Nuevo Testamento lo dicen. Puede ser, puede que pequemos, puede que caigamos en la trampa porque el tentador está ahí poniendo tentaciones continuamente. Y podemos caer y vamos a pecar, pero no es la vida del creyente. Cuando ya avanzamos hacia la madurez del pecado ya va a estar muy lejos de nosotros. Porque el pecado no es la vida de un cristiano. El pecado afecta, y quise ponerlo aquí, después seguimos el consejo de Paola. Quise ponerlo, el pecado hasta donde penetra, hasta el alma. El pecado no toca mi espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu habita Dios. Y en la presencia de Dios no hay cabida para el pecado. Él ataca mi alma, yo le doy ingreso a través de mis sentidos, o sea, de mi cuerpo. El cuerpo se relaciona a través de los sentidos. Viene el tentador y como él conocía mi antigua manera de vivir, él me empieza a traer cosas. Yo soy el que voy a indicar que eso ya no me pertenece, que ese viejo hombre murió, no está agonizando, murió, no es chiquitico, murió y fue sepultado, pero el enemigo va a poner pensamientos de esa vieja naturaleza en mi mente, y yo, ¿qué dice la palabra? Yo debo desecharlos, sáquenlos. Colosenses 3:5. Saquen esa antigua manera de vivir. Ya no vivan con eso porque ese hombre murió y yo les he dado vida nueva. Y ahí es donde nosotros nos posicionamos. En la vida nueva, entonces el pecado ya no es mi forma de vivir. Va a venir, sí. Y podemos caer, sí. Entonces estemos alertas para no caer en el pecado. Para identificar esas artimañas del enemigo, Él las va a seguir poniendo. Él nos va a seguir poniendo tentaciones para sacarnos de nuestra condición de vivir en el Espíritu. Y Pablo hace bastante referencia, no vivan más conforme a la carne, dice, vivan conforme al Espíritu. Vivir conforme a la carne, vivir conforme a la vieja naturaleza, a esa naturaleza que antes nos gobernaba, por la cual nos movíamos. Juan 4:24 nos dice, y eso lo compartimos la vez pasada, Dios es Espíritu. Y así como Jesús era Dios hecho carne, pero Él al relacionarse y le decía Padre, relacionarse con su Padre se relacionaba espiritualmente. En el Espíritu, Jesús veía cómo oraba a su Padre y Él dice una y otra vez, yo hago lo que mi Padre me dice. ¿Dónde le está hablando? En el Espíritu.
Yo hago lo que veo a ver, lo que veo hacer a mi Padre. ¿Dónde lo está viendo? En el Espíritu. Lo traía a sus pensamientos y lo manifestaba en esta tierra. Porque Dios es Espíritu. Primera de Juan 4:17. Los invito a que vayamos allí, a que demos un paseo por la palabra. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y acuérdense que Dios es amor. Como Él habita en nosotros, se ha perfeccionado en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Va a haber un juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Mire lo tan importante, hermano, esa parte. Así como Él es, ¿quién? Dios. Y nos lo reveló a través de Jesús. Así como Él es, somos. O sea, no lo vamos a hacer. Por eso es que les estoy compartiendo que en el Espíritu ya tenemos esa plenitud. O sea, en el Espíritu ya no es que recibimos un Espíritu chiquito y que nosotros lo vamos alimentando y fortaleciendo para que se haga grande. No. El Espíritu está en toda su plenitud, en cada uno de nosotros. No depende de cómo vivamos. Como vivamos depende de si vamos a disfrutar esta vida o no. Pero el Espíritu está en toda su plenitud. Somos, dice la palabra. Ya vamos a poner la palabra y la vamos a vivir, la ponemos en nuestra mente. Tal como Jesús es, soy yo. Allí cuando estemos en nuestro tiempo de oración le decimos a nuestro papá, así como tú eres, yo soy. O sea, me posiciono, porque ¿qué va a hacer el enemigo? Va a traer pensamientos. ¿Qué nos va a decir el enemigo? Usted no es digno, usted es pecador. Porque el enemigo nos está arrastrando otra vez al lodo del pecado. Pero como yo ya sé quién soy, no soy ese hombre, yo sí era. Ese hombre viejo murió. Pero ahora Cristo está en mí. Ahí es donde nosotros nos posicionamos. Y así como Él es, yo soy. Ese es el propósito que tiene el ejercitar de la oración. Es posicionarme de la palabra. Padre, así como tú eres, soy yo. Desecho todo lo que el engañador quiere poner en mi mente. No, Señor. Ese hombre murió. Soy nueva criatura en Cristo. Gálatas 4:6. Queremos compartir la palabra para que veamos que no nos vamos a apartar de la palabra, porque lo que sea diferente a la palabra escrita son doctrinas de hombres. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois, esas palabras me gustan, sois hijos, no vamos a ser, somos hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Dónde está? El espíritu en nuestros corazones. El cual clama, Abba, Padre. O sea, con toda confianza le decimos, papá, tú eres mi cuidador, como oramos hoy. Tú eres mi provisión, tú eres mi sanador. Abba, Padre, ponemos nuestra confianza en Él. Somos perfectos en Cristo. Somos perfectos en el Espíritu. Vamos a identificar dónde está la falla. Por decir una falla, es aquí. El cristiano que vive en una lucha es porque no ha renovado su alma. Y en pocas iglesias se enseña esto de renovar la mente, de renovar el alma. Debe seguir luchando. Lee la palabra, se compara con su vida y dice, no, eso es muy difícil. Yo no puedo vivir así porque él no ha entendido que tiene toda la plenitud de Dios en sí mismo, en el Espíritu. Y esa es mi provisión, y esa es mi gracia. Y eso es lo que me lleva a ser transformado. El Espíritu que vive en mí. El alma está en constante renovación. Estoy renovando mi alma conforme a lo que la palabra dice, conforme a estas palabras me estoy apropiando de ellas y eso me lleva a esta renovación. Es el camino
que me está renovando. Estoy transformando mis pensamientos. Al renovar mis pensamientos, cambian mis emociones y mi voluntad. O sea, esa alma es renovada. Y cuando mi alma es renovada, mi cuerpo empieza a responder a ese vivir en el Espíritu. El cuerpo ya no va a vivir como vivía antes. La palabra nos dice, vivía por sentimientos, por necesidades, por emociones. Y como era un hombre de pecado sin Cristo, vivía lleno de concupiscencias, de deseos engañosos. Pero al nacer de nuevo, esos deseos se disipan. Ya no es lo que yo quiero hacer. Ya se disipó, pero el enemigo va a seguir trayendo cositas para ponerlas en mi mente y arrastrarme otra vez al pecado. Dios no me trata, y eso lo tengamos claro, Dios no me trata conforme a mi comportamiento. Porque ahí es donde el engañador utiliza para meternos en condenación. Hermano, mire usted cómo vive. Mire, Dios no me trata conforme yo me estoy comportando. Dios me trata es conforme lo que soy. Yo creí en Él y Él me hizo su hijo. Y Él me trata como hijo. Todos nosotros, en lo natural, como padres, los hijos que tenemos no todos van a responder de la misma manera. Unos van a responder mejor que los otros. Y no por eso dejan de ser nuestros hijos. Claro, uno anhela que no sufran, que caminen en obediencia, que aprendan a disfrutar esta vida, pero unos lo hacen, otros no. Pero siguen siendo mis hijos y los sigo amando, así lo ve Dios. No es por lo que hacemos. Y eso no es que nos va a... entonces tenemos permiso de vivir en el pecado. Mire, hermano, cuando una persona quiere vivir en el pecado, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Porque el pecado, cuando yo nazco de nuevo, el pecado ya no me deja tener paz. El mismo Espíritu me redarguye. Si yo hago algo incorrecto, el Espíritu va a estar ahí diciendo a mi hijo, eso no es correcto. Y yo lo siente, porque él se contrista. Y yo siento la tristeza. Decía un pastor una vez, ya no va a pecar libremente como lo hacía antes. El que está sin Cristo peca libremente y hasta se alegra. Engañó, traicionó, defraudó y feliz. Cuando yo soy nacido de nuevo ya no. Puedo caer, pero no voy a estar contento. Y aquí el Espíritu dice, a dónde me impulsa. Dice, el Espíritu me lleva hacia Él. A decirle, papá, yo quiero caminar contigo. Y ahorita vemos también eso, qué pasa en ese momento cuando caí en la trampa, cuando caí en la tentación del enemigo. ¿Cómo salgo de ahí otra vez? Porque es posible. Es lo más tonto que puede hacer un cristiano, pecar. ¿Puede hacerlo? Pues digamos que sí, ¿no? Eso queda claro, yo con manos de perro. Puede caer, pero es lo más tonto que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque primero me contristo, pierdo mi paz. Y segundo, el pecado trae consecuencias. Y yo tengo que pagar por esas consecuencias. Y voy a perder esa hermosa relación que mi padre quiere conmigo. Como nuestros hijos, cuando desobedecían, ¿qué llevaban? Pues un castigo, una disciplina, les decíamos nosotros. Yo usaba la vara. Se ganaba su disciplina, se perdía esa relación. Y el que se portaba mejor no la recibía. Él seguía teniendo una relación amorosa y así Él quiere que vivamos. ¿Vamos a ser corregidos? Sí. Pero siempre, la palabra dice, si pecamos, abogado tenemos contra el diablo. Ahí en 1 Juan 2:1. Él no quiere que vivamos pecando. Pero si caemos, no vamos a ir a condenación. No, esto no nos sirve, esto no funciona, esto es mentira. Porque eso es lo que el enemigo pone en mi mente. Eso no funciona. Mire todo lo que ha hecho y mire, sigue igual. Sí, sigue igual, pero es porque no ha renovado su manera de pensar conforme a la palabra. Porque no estoy todavía viviendo en el Espíritu. Porque no he sido entrenado. Eso es lo que queremos hacer en este grupo de estudio, en esta congregación, es que cada uno entendamos qué es la vida en Cristo, qué es vivir en el Espíritu. Porque eso es lo que nos lleva a vivir en esta plenitud tan preciosa. Entonces, es lo más tonto. Caer en manos del engañador. Dios nos seguirá amando, independientemente de lo que hacemos. Mire,
mira, Dios ama. Veíamos esta mañana ese grupo que hay allí en la esquina, que son como drogadictos, que son recicladores, pero viven presos, esclavos de las drogas. Ahí estábamos mirando que se inyectan. Esclavos. ¿Tú crees que Dios no los ama? Dios los ama. Dios murió también por ellos. No por nosotros los que estamos aquí, los anticos. Dios murió por ellos. Y es nuestra responsabilidad ir a cada uno de los que están perdidos hoy, a cada uno de los que no han entendido este plan tan maravilloso. Conozcamos bien el plan, entendámoslo para poderlo llevar con amor. Uno puede acercarse a ellos sin temor, llevándoles algo. Nosotros con mi esposa hacemos eso, le llevamos unos sándwiches con gaseosa a esos que son desechados y abren su corazón y nos permiten entrar a sus vidas y nos cuentan, y muchos de esos, y es lo curioso, muchos de esos conocen la palabra. Hermana, el domingo pasado hubo un muchacho acá, entró porque vio el aviso de nueva vida en Cristo y es conocedor de la palabra. Me dio su dirección en Instagram con palabras. Soy un guerrero de Dios. Soy nueva criatura en Cristo, pero ahí, preso de las drogas. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que estoy viviendo. ¿Dios no lo ama? Dios lo ama. Lo ama. Dios ama al pecador, porque Él dice la palabra aún a nosotros: cuando ustedes vivían en pecado, yo morí por ustedes. Entonces no vamos a descalificar a nadie ni a buscar a nadie, porque esto está disponible para todo el mundo. Segunda de Corintios 5:17. Eso lo hemos repetido ya varias veces. Que lo tenemos allí pegado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Todo es hecho nuevo. Mire, con esto es que nosotros renovamos nuestra mente para sacar al enemigo. No, el enemigo va por el pensamiento. No, usted sigue igual que antes, usted no ha cambiado. Esa voz la hemos escuchado audiblemente. Usted no ha cambiado, sigue siendo igual. Y el enemigo usa a nuestros seres más queridos, a nuestros amigos, para que nos digan esa palabra. Yo lo veo que igual. Yo veo la fuente de dónde viene esa palabra. No veo a la persona que me lo está diciendo. Veo al engañador. ¿Yo qué le digo? Yo le cambio eso por la palabra, no sé cómo. Yo soy una nueva criatura, sí. Fallé, cometí un error, sí. Pero yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, hermanos? Y es lo que debemos entender. Hoy también cantamos eso: fuimos libres del pecado. O sea, Jesús pagó una sola vez por el pecado. El pecado ya no es mi amo. Entonces, como yo entiendo que Él ya pagó por el pecado, que el pecado no me gobierna, que el pecado solamente llegó hasta ahí, no pasa al espíritu, yo ni siquiera, y eso lo hago y es una invitación, porque cuando decimos esto, muchos creyentes ya nos han dicho: ustedes están compartiendo una herejía. Porque yo digo, yo no pido perdón. Eso lo van a leer ustedes en la Biblia, el Espíritu se lo va a revelar. Yo ya no pido perdón, ¿por qué? Porque ya me perdonó. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por el pecado. Por todo el pecado, el pasado, el presente y el futuro. A donde yo pueda caer, Él ya murió. Entonces yo no vengo a adorar otra vez como orábamos antes. Como, ay, Padre, ayúdame, Señor. Otra vez, Señor, caí, pequé, no soy nada, Señor. Soy una porquería, Señor. Y así oramos. Eso es falta de entendimiento. Yo ahora vengo, sí, caí, pequé, no me voy a quedar contento porque caí. Digo, ay, Padre, fallé. Confiéselo, Padre, pequé. Hice lo que no es correcto, papá. Hice lo que la antigua manera de vivir lo tenía. Pero papá, gracias. Y la diferencia, en vez de pedirle perdón, gracias, papá. Porque por esa obra redentora, por lo que tú hiciste, yo he sido perdonado. Soy justificado. Entonces me posiciono otra vez de nuevo. No me dejo llevar por el tentador.
Porque eso de estarse dejando llevar por el tentador es lo que la palabra llama conciencia de pecado. Y hoy muchos cristianos viven con esa conciencia de pecado. Piensan más en el pecado que en la palabra, que en lo que son. O sea, tienen sus ojos más puestos en el pecado que en lo que Él nos dio. El pecado está ahí y anda en el mundo y anda rondándonos. Como dice la palabra, como el león. Pero yo pongo mi mente, mis pensamientos en Cristo. La palabra nos dice, lleve sus pensamientos siempre cautivos, encerrados a Cristo, que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, porque es lo que me va a llevar a cambiar mi manera de pensar. Esa es mi realidad. Somos nuevas criaturas, todos hechos nuevos. Somos perfectos. Esa es otra cosa con la que batalla el cristiano promedio. Yo digo, hermano, ¿usted es perfecto? No, hermano, yo soy imperfecto. ¿Por qué? ¿Por qué él se dice imperfecto? Porque él está poniendo sus ojos en el alma, en lo que hace. Cuando yo digo que yo soy perfecto, ¿dónde tengo mis pensamientos? En el Espíritu. En el Espíritu, hermanos, somos perfectos. La palabra lo dice, todo es hecho nuevo, somos nuevas criaturas. Somos en el Espíritu perfectos. No nos clasifiquemos por lo que hace el alma, porque eso es el tentador el que nos lleva a actuar de esa manera. El pecado ya no mora en mí. Pero el tentador, no tengámoslo claro, va a poner pensamientos en mi mente que me quieren arrastrar otra vez. Yo ya fui libre del pecado, yo fui justificado. ¿Qué es justificado? Lo hemos repetido varias veces. Que Dios ya no ve en mí el pecado. Él rompió todo decreto que había contra mí. Él lo llevó en su carne a la tumba. Ya no me domina, ya no me esclaviza. Soy libre, pero se va a manifestar de esa manera en mi mente. No puede entrar a mi espíritu. Primera de Corintios 6:17. O sea, yo lleno mi mente con la palabra. En este momento la escuchan, hermano, llévenla a su corazón y la creen para empezar a vivirla. ¿Qué dice la palabra? Pero el que se une al Señor, un espíritu se hace un solo cuerpo. Un espíritu es con Él. ¿Dónde nos unimos? ¿Dónde nos unimos al Señor? En el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu Santo se unió con mi espíritu, se hacen uno. Esto está pasando, hermano, para que no haya condenación en nosotros. Esto está pasando en el Espíritu. En el Espíritu somos uno. En el alma, aún no. O sea, yo nací de nuevo. Este cuerpecito sigue igual y el cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo. Lo puede alcanzar alguna enfermedad, ¿cierto? No es perfecto todavía. No tenemos el cuerpo glorificado, porque eso sí está guardado para la eternidad. Este cuerpecito va a seguir funcionando aquí y un día se va a quedar aquí en la tierra otra vez. De la tierra fue tomado este cuerpecito y a la tierra vuelve el estuche. Somos seres espirituales, o sea, no somos estos cuerpos. El cuerpo va a quedar acá. Pero en mi espíritu tengo toda la plenitud, está unido a Cristo. O sea, no es que cuando yo muera mi espíritu va a ser perfeccionado, no, ya está perfeccionado, aquí mismo viviendo en mí. El espíritu está perfeccionado y ahí es donde tengo yo toda la plenitud. A mí me costaba entender eso al principio cuando escuchaba al pastor. Somos perfectos. Pero ya con la revelación que trae el Espíritu a nosotros, digo, sí, papá, gracias. Somos perfectos en el Espíritu. Estoy renovando mi alma. Y mi cuerpo está respondiendo al ser espiritual que soy ahora. Y así como me puede alcanzar la enfermedad, yo acudo a la palabra y le digo, papá, gracias. En el Espíritu todo está hecho. Como dice Efesios 1:13. Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo todo está aquí. Yo lo traigo. ¿Cómo lo hago real? Por fe. Papá, gracias. Por tu llaga soy sano. Estoy tomando la palabra. Por tu llaga soy sano, papá. Traigo tu sanidad a este cuerpo. Y le hablo a la enfermedad, le hablo al dolor. Se va de aquí. Usted no debe estar aquí porque mi Padre ya pagó
Él dice que Él tomó toda enfermedad y todo dolor y lo llevó a sí mismo. Y esto ocurre por fe. Por fe yo me apropio de la palabra y lo empiezo a vivir y lo empiezo a manifestar. ¿Entendemos? Es bonito cuando entendemos esta palabra. Por fe la vivimos. Todo está hecho y disponible para mí porque soy un hijo amado. Efesios 1:13 dice, como le digo, hermano, y la invitación la repito una y otra vez: cojamos esta palabra y vivámosla. Esta palabra es para que la vivamos, para que la pongamos en nuestro ser, en nuestro espíritu, y ya está. Ahora predicámosla a nuestra alma. 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es lo que estamos haciendo aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Concentrémonos en la palabra. Habiendo creído en Él, mire la puerta cuál es: creer en Él. Habiendo creído en Él, fuimos sellados. Fuimos, hermano, no vamos a ser. Nosotros no vamos a ser sellados, ya fuimos sellados en el Espíritu porque creímos en Él. No es por lo que hagamos, porque es que una y otra vez se está trayendo el antiguo pacto, que el antiguo pacto, las bendiciones se adquirían por obediencia. O sea, si yo obedecía la palabra era bendecido, si no obedecía me alcanzaban las maldiciones. Era el antiguo pacto, el pacto que Dios había hecho con Israel. Pero en el nuevo pacto es por fe, es por creer. Yo creo y soy sellado con el Espíritu Santo. No es por lo que yo hago. Lo que yo hago va a ser transformado conforme yo renueve mi manera de pensar. Pero en el Espíritu tengo toda provisión, tengo la gracia, está el poder de Dios en mí. Ya no me va a quedar difícil, ya no va a caminar por lo que yo hago ni por obras. Soy sellado, estoy sellado con el Espíritu Santo. Y el pecado no puede entrar en el Espíritu. El Espíritu siempre retiene santidad. ¿Qué hay en el Espíritu? Santidad. Y como el Espíritu está en nosotros, ¿qué hay en nosotros? Santidad. Acuérdense, somos seres espirituales, es donde nos posicionamos. Yo ya no soy un ser carnal, porque la palabra me dice muy clara allá en Romanos 6. Ese hombre viejo murió, junto con todos sus deseos y pasiones. Murió y fue sepultado. Yo no vivo en la carne. Entonces, como yo vivo en el Espíritu, ahí es donde se retiene la santidad. La santidad está en mí. Toda la justicia de Dios está en mí. Y esto es para todo aquel, miren, que ha nacido de nuevo, así sea de los tres grupos que ponen al principio, lo tienen disponible. No lo están viviendo por falta de entendimiento. El Señor decía, en el antiguo pacto decía, desde allá, mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. En 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Cuál esperanza, hermano? ¿Qué esperanza tenemos? Que estamos viviendo en el Espíritu. Que la plenitud de Dios está en mí, esa es mi esperanza. Vamos a suponer, estoy teniendo un mal comportamiento, me estoy comportando conforme a la carne. Recuerden que eso ya no está en mí, pero me estoy comportando, porque el enemigo puso esos pensamientos en mí. Me estoy comportando conforme a la carne, pero ¿cuál es mi esperanza? ¿Me va a quedar ahí? No, yo tengo el Espíritu. Que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, es la esperanza de gloria. Es a lo que yo me aferro, es donde yo me planto. Y la palabra dice eso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Sí ve qué hace, hermano? O sea, ya no va a seguir deleitándose del pecado, porque es que no puede. O sea, cuando yo nazco de nuevo, yo ya no me voy a deleitar en el pecado, así lo estoy haciendo. Ese ya no es mi deleite. Si el pecado sigue siendo mi deleite, es que no he nacido de nuevo. De pronto
pronto hice la oración, alguna reunión que fueron a la iglesia, les dijeron pasen al frente, dijeron una oración y vieron la parte emocional, pero realmente no recibieron a Cristo. Se siguen deleitando, se siguen, y más que deleitar, yo diría, se siguen revolcando en el pecado, porque es que el pecado no trae nada bueno. Así pasen un ratito un deleite, el resto es pagando por eso que hizo. Pero si yo nací de nuevo, ya no me voy a deleitar en el pecado, cada vez más lejos. Y vendrá el tropiezo tal vez, pero no voy a caer. Esta es mi nueva naturaleza. Y el Espíritu a ti me impulsa siempre a caminar en santidad, en pureza. Y por eso Pablo nos dice, ustedes son santos. Uy, no, pero yo no soy santo. Díganle ustedes a varios creyentes, ¿es santo? No, yo no soy santo, me falta mucho. Uno que ve ahí, hermano, y verlos con misericordia, no para juzgarlos. Ellos no han entendido esto. Ellos se siguen calificando por lo que hacen, no por lo que Jesús hizo. Mire, cuando yo hago eso, y eso es serio, espiritualmente es muy serio, cuando yo estoy poniendo la confianza en lo que yo hago, en mi propia justicia, que era lo que hacían los fariseos, ellos querían hacer algo por lo que hacían, por su propia justicia, es que yo sí soy bueno, yo sí soy santo, yo doy limosna, yo doy ofrendas, yo ayudo al huérfano, a la viuda, por sus obras. Y ellos por eso no fueron salvados. Porque ahora la confianza la tenemos puesta en el Espíritu, no en lo que yo hago. Entonces cuando pongo mi confianza en lo que yo hago, no en lo que Jesús hizo, ¿qué hago? Vana la obra redentora. Y eso es serio espiritualmente. Estoy haciendo vana la obra. Y quiero ganarme las cosas por lo que yo hago. Yo viví muchos años así, tratando de ganarme mi propia justicia. Que se llama Juan 10:10. Esto no es primera de Juan, sino Juan. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Ya sabemos, ¿cierto? Yo. ¿Quién es yo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, o sea, cuando yo vivo aquí, cuando yo caigo en la tentación, es el ladrón el que me está guiando a que caiga. Y él no vino sino a eso, a matar, robar y destruir. Pero Jesús nos dio vida. Entonces yo como cristiano, ¿qué hago? ¿Le voy a seguir el juego a Satanás? No. Yo paso, desecho ese pensamiento que él está poniendo en mi mente que me lleva al pecado y lo cambio por la palabra del Espíritu. Esta palabra que estamos hablando es tan preciosa. Por eso es que llamamos a un cristiano que peca tonto. Él ya no es esclavo del pecado y el enemigo quiere llevarlo. De lo más tonto que podemos hacer nosotros es pecar, porque eso no es gozo, no es deleite. Hebreos 9:11, y en esta palabra de Hebreos es bien interesante y es bien bonita. Hebreos habla bastante, hermano, de los dos pactos. Ahí pude entender yo también el antiguo y el nuevo, porque hoy se hace mucha mezcla entre los dos y la gente no sabe qué tiene a disposición y trata de vivir por cumplimiento de mandamientos por su propia justicia. Cuando uno lee este capítulo 9 de Hebreos está viendo todo lo que era el pacto antiguo, todo aquello que se hacía en el tabernáculo, los sacrificios. ¿Cómo estaba dispuesto cada cosa del tabernáculo? ¿Y para qué se hacían los sacrificios? Y siempre que se hacía un sacrificio debería haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Debería haber muerte y derramamiento de sangre. Entonces, el que pecaba llevaba una ofrenda. De acuerdo a su poder económico llevaba la ofrenda. Si llevaba un buey, llevaba una cabra, y los más pobres llevaban palomitas. Pero siempre debería haber un sacrificio, porque esa sangre era lo que supuestamente era para perdón, no para limpiarlos, porque ellos llevaban su animalito, el animal lo sacrificaban y él salía pero volvía a pecar. Y otra vez traía otro sacrificio, porque eso no lo limpiaba. Era la sombra
Y eso es lo que debemos entender también. Ahí Hebreo lo explica. El antiguo pacto es la sombra de lo que iba a venir. ¿Cuándo iba a venir? En Cristo Jesús. Él fue el último sacrificio, Él fue el Cordero. Cuando Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque con esa sangre derramada que fuimos limpiados. Es lo que ellos anhelaban. Entonces, el capítulo 9 nos explica toda esta parte. Estábamos mirando que el 9:11, pero estando ya Cristo presente, leamos desde el 10 para que entendamos más el contexto. Ya que consiste solo, o sea, está hablando del antiguo pacto, consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, se vivían por ritos. Y hoy muchos siguen viviendo por ritos. Y el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ya está, o sea, nosotros no tenemos que esperar la segunda venida para empezar a disfrutar esto. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, no es el edificio. Uno cuando ve esas iglesias y gente que ha viajado por allá por Europa me dice, usted no ha visitado la Sagrada Familia. Y yo quiero ver, y ese es el deseo para ir a mirar esos monumentos bastante llamativos. Pero eso no es lo que transforma a Dios. No son tabernáculos hechos por hombres. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahora Él me ha hecho a mí ese tabernáculo. Está en mí el tabernáculo más perfecto. Hebreos 10:12 dice, ya pasa el Nuevo Testamento. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, mire, Él no está cada vez. No es que yo pequé, hermano, entonces como nos decían, hermano pecó, arrepiéntase otra vez, devuélvase, como que hoy iba a la caminata y me tengo que volver al principio y volver a empezar otra vez, devuélvase, hermano, arrepiéntase. No, Él se ofreció una sola vez. ¿Una sola vez por qué? Por nuestros pecados. Una sola vez y para siempre. O sea, para siempre. Nosotros fuimos perdonados, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Con un solo sacrificio por los pecados. Y se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso es que no estoy pidiendo perdón cada rato, porque Él se ofreció una sola vez. Y para siempre. Para siempre. Yo más bien me gozo de lo que Él hizo. Papá, gracias. Por esa preciosa obra que tú hiciste, ahora yo me puedo librar. Confiesa en el pecado. De esta ira, porque la ira ya no está en mí. El enemigo la puso en mi mente y yo ahora la desecho. Y me he visto con lo que soy. ¿Yo qué soy? Yo soy paciencia. Yo soy amor. Yo soy gozo. Ese es el renovar de la mente. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos, hermano? Por gracia. ¿Sí ven? ¿Por qué muchos se siguen calificando en sus obras? Si la palabra no dice que somos salvos por lo que hacemos. ¿Somos salvos qué? Por gracia. Es un regalo que Dios nos dio. 2:8. Es un regalo. Por medio de la fe. ¿Sí, hermano? Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. ¿Sí, hermano? Es un regalo de Dios. Y el 9 dice, el 9, no por obras. O sea, no es por lo que nosotros hacemos como nos hayan enseñado. No es por lo que yo haga, yo no tengo que ganarme nada, Él me lo regaló. O sea, cuando nos dan un regalo, hermano, es porque nos lo quieren regalar. No porque nos lo merecemos o lo ganamos, no. Me quieren regalar algo, yo lo recibo, es un regalo. Eso es lo que Dios hizo, nos regaló este don tan precioso, de ser nuevas criaturas, de ser sus hijos. Entonces yo soy una nueva criatura, ahí es donde yo me planto. Eso mire, esa palabra debe impactarme cuando yo soy tan raro. Cuando razonar, cuando quiero vivir por mis razonamientos cuesta. No, pero es que yo voy así como ellos dicen que soy santo, no, si yo vivo aquí, entonces eso impacta el razonamiento, esa palabra, no, porque es por fe. Eso impacta, pero tengo el Espíritu que me da gracia y me da revelación. Bueno, papá, tú lo dices, yo lo creo.
Soy una nueva criatura, ya no le voy a creer más al engañador que me quiere sacar. Ahora le creo a mi Padre, al Espíritu que mora en mí. Y eso es lo que me lleva a ser transformado, a ser renovado. Tal como Jesús es, veíamos, él soy yo, ¿no? Vamos a pasar aquí más para entrar a otra parte. Cristo obtuvo eterna redención y fue ofrecido una sola vez. ¿Qué pasa? Vamos a primera de Juan, porque de ahí se cogen muchos predicadores y maestros para decirle a la gente: oiga, hermano, si usted dice que no es pecador, usted es mentiroso. Porque si uno lee la palabra, podríamos leerlo y sacarla del contexto. Dice el 1:10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo utiliza para tener a la gente en condenación. Eso lo utiliza el engañador, ese versículo. El 9 venía diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, el 9 venía hablando de la salida. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasaba allí cuando Juan les hablaba a esta congregación? Esta congregación había sido permeada por otras filosofías y doctrinas. Eran cristianos, pero habían sido permeados. Y les decía que como ya Jesús había pagado, ese es el famoso evangelio de la gracia, que como Jesús había pagado, ellos podían hacer todo lo que querían y ya eran salvos. Y llevaban vidas, como en ese tiempo como cuando se escribe la palabra, bueno, ahora también, la gente se movía por lujuria, mucha lujuria. Había hasta una religión, y compartíamos eso, donde había supuestamente la diosa Diana. Allá había mujeres prostitutas, santas supuestamente. Esa era la religión, y los hombres iban a purificarse allá, felices con esa religión, ¿sí o no? Entonces de esos males se hicieron cristianos. Entonces viene ese renovar de la mente. Y otros siguieron viviendo así. Entonces Juan y me los ponen: oiga, no, mire, ustedes ya fueron renovados, Cristo pagó por ustedes, ya no sigan viviendo así. Porque ustedes con esa vida que llevan, como cuando digo que soy cristiano, los ojos del mundo son puestos en mí, eso lo hemos vivido varios. Nuestros familiares son los primeros: es cristiano. ¿Cómo estoy viviendo? Entonces, si yo estoy viviendo una vida de pecado, siendo ya creyente, porque la palabra dice ahí: hago a Dios mentiroso. Si digo que no estoy pecando, viviendo una vida desordenada, hago a Dios mentiroso. Ese es el sentido del versículo. Estoy haciendo mentiroso porque sigo viviendo pecado y me deleito para eso. No, hermano. Desde el 9, más bien confiesen esos pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y nos limpia de toda maldad. Y el 2:1 dice: hijitos míos, el mismo 1 de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ya no sigan viviendo en el pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Entonces el pecado ya no es mi norma de vida. Si caí, no me va a ir la condenación. Yo soy libre por medio del Espíritu de toda conciencia del pecado, porque el Espíritu es santo, es puro y está en mí. Entonces, bueno, el tema que quería compartir: ¿qué pasa cuando pecamos, hermano? Cuando caemos en algún pecado, acuérdense cómo vino el pecado. Soy creyente, tengo la plenitud de Cristo, pero ¿cómo vino el pecado? A través de un pensamiento, a través de los hombres caemos más fácil en eso, a través de un vistazo. ¿Sí? Una imagen. A través de una imagen. La mujer, ¿por dónde cae? El halago. Y hermanita, es una manita tan preciosa, tan inteligente. Y hace rato alguien, ni siquiera el esposo le decía eso. Para ellos eso es como agua fresca a una planta que está seca. ¿Quién está entrando ahí? El tentador. Esos pensamientos no estaban en mí, si soy creyente, no. Pero el tentador está cayendo ahí. ¿Yo qué hago como creyente? Disipo esa palabra, porque yo sé las artimañas. El enemigo me quiere hacer caer. Yo la disipo y la transformo. Porque cuando yo la tomo y caigo, ¿qué pasa en ese momento?
Acuérdense, el enemigo lo puso. Yo caí, ya puso el anzuelo con su carnada y yo la cogí. ¿Qué hice yo en ese momento? Porque está hablando el creyente, estoy cooperando con Satanás. Estoy cayendo en su fuego. Esa es la magnitud del pecado. Por eso es que el pecado me lleva a muerte. ¿Qué es muerte? Como que ya me separo del Espíritu. Aunque el Espíritu nunca se va a separar de mí, pero empiezo a vivir ya no por el Espíritu, sino por la carne. Eso produce muerte. Dice muy claro la palabra, vivir en la carne produce muerte. Vivir en el Espíritu produce vida. Entonces caí, me volví juguete del enemigo. El enemigo no puede hacer nada, tengámoslo también muy claro, sin mi consentimiento. El enemigo a mí no me puede hacer ningún daño, porque el Espíritu de Dios está en mí. No le tengamos miedo al enemigo. Él no me puede dañar, él no me puede tocar si yo no lo permito. ¿Dónde lo permití? Vino el deseo, vino el vistazo, vino la palabra y mis pensamientos, ahí lo permití y hasta ahí llega, no puedo hacer más. Estoy cooperando con él y eso me lleva a perder mi paz, a sacarme de mi camino. ¿Y por qué sucede eso? Porque ignoramos las artimañas del enemigo, son artimañas del enemigo. Si las ignoramos vamos a estar cayendo una y otra vez. Por esta palabra debe llegar, hermano, a lo más profundo de sus corazones para que ya no sigamos cooperando con el enemigo, para que vivamos, entremos a esta plenitud tan preciosa que está disponible para nosotros por fe, por tomar su palabra tan preciosa. Se ignora mucho y cantidad de cristianos siguen cayendo en estas trampas, engaño, es engaño. Y muchos predicadores siguen enseñando engaño. Por eso hay tanta gente todavía viviendo con esa mentalidad de condenación. Ay, hermanos, que pequé, hermanos, que fallé. Sí, puede haber fallado, pero vaya, abogado tenemos contra el diablo. Ya no sigamos viviendo de esa manera. Entonces, ¿qué hago? Está todo el proceso, ¿cierto? Caí, lo hice, coopero con el enemigo, y entonces, ¿qué hago yo como creyente? Hermano, voy a decirle, porque como está en mí, es mi provisión. Ay, papá, gracias. Papá, gracias porque tú moriste por mí. Caí, Padre, en el engaño. Confieso el pecado. Me cojo de su perdón que ya está disponible. Por eso no digo perdóname, porque yo sé que ya me perdonó. Tengo conciencia del perdón. Papá, gracias. Yo sé que tú me perdonaste en la cruz, que tú derramaste esa sangre por mí. No es barato tampoco. Él pagó un precio alto por nosotros. Desecho el pecado y me posiciono otra vez. Se ve claro así, hermano, se ve la caída, mi confesión y la restauración, o sea, me restauro otra vez a mi posición. Y ya no le voy a caer otra vez al enemigo en ese jueguito, porque ya mi mente entra en esa renovación. Ya pueden aparecer 2 o 3 de esas o de esos que halagan, y hay hombres expertos en eso. Hoy hay mucha mujer por ahí solita, hasta pensionada, o sea, con recursos, y les están cayendo de esos aduladores, solamente para tomar su dinero, sus finanzas. Entonces, hermano, esto es lo que nos da paz, nos da libertad y nos da gozo. ¿Qué es lo que quiere mi Padre, hermano? ¿Qué quiere de nosotros con todo lo que ha provisto? Ya me lo cantamos, ya me lo cantamos. ¿Qué quiere? Que corramos a sus brazos, a decirle, papá, gracias, papá. Gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Gracias por esta vida nueva